o debemos de ser recordados también que nosotros no tenemos el control? Esto nos pasa a nosotros también cuando enfrentamos el temor, fíjense, de las cosas, de que las cosas se nos salgan de control, de que las cosas no sean como queremos. ¿Y sabes por qué tenemos tanto miedo de que las cosas se salgan de control o de que las cosas no sean como nosotros queremos? Porque en realidad estamos aferrados a cosas en las que hemos encontrado nuestra salvación. Y cuando Dios, Que como dice aquí, cuando Dios nos dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad, cuando Dios hace cosas que nos parecen que son calamidades, cuando Dios hace cosas que no comprendemos, entonces somos confrontados con nuestra propia idolatría. ¿Se acuerdan cuando empieza el libro de Isaías? En el reinado del rey Usías, cuando Isaías es llamado a profetizar, ¿cómo se describe la situación del pueblo de Judá ahí en Jerusalén? ¿Se acuerdan? ¿Les estaba yendo bien o medio mal? Les estaba yendo muy bien. El rey tenía carros de guerra, tenía caballos, había prosperidad económica, estaban llenos de ídolos de oro y plata. Tenían una prosperidad, habían tenido un tiempo muy bueno bajo el reinado del rey Usías. Y en medio de esa prosperidad es cuando el pueblo estaba más perdido. Muy bien, vamos ahora a ir a la palabra del Señor. Qué bueno que están siguiendo la transmisión. Para todos los que están siguiendo la transmisión, estamos muy contentos de poder compartir este tiempo, todo el trabajo que han hecho los muchachos para que podamos tener la mejor transmisión. De verdad estamos muy agradecidos por el trabajo que todos han hecho, por el esfuerzo que ha hecho la iglesia. Y estamos muy contentos de tener esta posibilidad de reunirnos, a adorar al Señor juntos, como iglesia, desde la distancia que tenemos que guardar en este tiempo. Es algo muy extraño hacer así un servicio, los extraño a todos, quisiera que estuvieran aquí para que pudiéramos abrazarnos, darnos como siempre un beso y eso me encantaría, pero en este tiempo creo que todos vamos a apreciar muchísimo el privilegio que tenemos de reunirnos cada domingo, de estar como familia animándonos unos a otros. Y en medio de estas circunstancias vamos a la palabra del Señor, en busca de consuelo, de esperanza, vamos a la palabra del Señor en busca de guía, porque lo necesitamos en este tiempo y gracias a Dios por su palabra, porque siempre nos anima, porque siempre encontramos el consuelo y sobre todo encontramos otra vez nuestra necesidad de poner nuestra confianza en Cristo una vez más. Así es que vamos a ir al texto que hoy tenemos, es en Isaías 45, capítulos del 1 al 13. Seguimos en esta serie de sermones en Isaías 45, del 1 al 13. Esta serie que se llama El pueblo de Dios, la manifestación de su gloria. Isaías 45, entonces, del 1 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir paso a las puertas y dejar abiertas las entradas. Marcharé al frente de ti y allanaré las montañas. Haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Por causa de Jacob, mi siervo, de Israel, mi escogido, te llamo por tu nombre y te confiero un título de honor, aunque tú no me conoces. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré, para que sepan de oriente a occidente que no hay ninguno otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Destilen cielos desde lo alto. Nubes hagan llover justicia.
que se abra la tierra de par en par, que brote la salvación, que crezca en ella la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Ay del que contiende con su hacedor, ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero: fíjate en lo que haces? Tu vasija no tiene agarraderas. Ay del que le reprocha a su padre: mira lo que has engendrado. Ay del que le reclama a su madre: mira lo que has dado a luz. Así dice el Señor, el Santo de Israel, su artífice. ¿Van acaso a pedirme cuentas del futuro de mis hijos o darme órdenes sobre la obra de mis manos? Yo hice la tierra y sobre ella formé la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos y di órdenes a sus constelaciones. Levantaré a Ciro en justicia, allanaré todos sus caminos. Él reconstruirá mi ciudad y pondrá en libertad a mis cautivos. Pero no por precio ni soborno, lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Esta es la palabra del Señor, y el título del sermón es Otro siervo del Señor. La verdad es que había pensado en un título también alterno, como siempre, y el título alterno era Cuando no sabes para quién trabajas, pero no, creo que me voy a quedar con Otro siervo del Señor. Y voy a analizar tres aspectos de este texto. Vamos a hablar de un siervo inesperado, vamos a hablar de un Dios incontrolable, y vamos a hablar sobre una razón incomprensible. Entonces, un siervo inesperado, un Dios incontrolable y una razón incomprensible. Vamos a un siervo inesperado. Entonces empieza Isaías, más bien continúa con su profecía, y ahora Isaías pasa en esta sección del libro de Isaías, del 40 en adelante, como lo hemos dicho. Isaías pasa a explicarnos, a darnos más detalles sobre este siervo del Señor. Empezamos la semana pasada con esta sección y hablábamos de que tradicionalmente los judíos, o muchos judíos, cuando leen esta parte de Isaías del 40 en adelante, piensan que cuando se habla del siervo del Señor está Dios hablando acerca de ellos. Nosotros sabemos que está hablando de Cristo, pero hay aquí un personaje muy interesante, este personaje que es Ciro, y quiero que pensemos en esto. Isaías está profetizando acerca de Ciro, de cómo Ciro va a ser utilizado por Dios para enviar a su pueblo de vuelta a Jerusalén, casi 200 años antes de que ocurran estos hechos. Esto es lo que para muchos expertos en la Biblia no pueden aceptar, que Isaías esté profetizando esto en el siglo 8 y que está hablando de eventos que casi faltan 200 años para que se cumplan, y con tanto detalle. Pero sabemos que los judíos fueron al exilio y por las profecías también de Jeremías, que es algo más contemporáneo al exilio, o de Daniel, que estuvo en Babilonia. Sabemos que los judíos, por estas profecías de Isaías, entendían que iban a ser salvados y que iban a regresar a Jerusalén un día. Pero la cuestión está en que se nos habla de un personaje al que yo he llamado hoy un siervo inesperado. Fíjense lo que dice el versículo 1 del capítulo 45. Así dice el Señor a Ciro, su ungido. Esta palabra de ser el ungido del Señor era una palabra que solamente se utilizaba para ¿quiénes? Para los reyes, para los profetas. Un rey era ungido para ser el rey sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Israel, pero se dice que era ungido por la gracia de Dios como rey. Era ungido para ser rey por la gracia de Dios. Era rey por la gracia de Dios. Y de la misma manera vemos cómo Ciro va a ser ungido para salvar al pueblo de Dios por la gracia también de Dios. Es decir, los judíos tienen que cumplir este tiempo de cautividad, tienen que pasar este tiempo en el que Dios los está disciplinando. Pero ¿cuál es el fin de toda la disciplina que Dios impone a su pueblo? ¿Cuál es el fin de todos los oráculos, de todas las profecías de juicio para Israel? ¿Cuál es el propósito? El propósito es que el pueblo se vuelva a su Dios y entonces la salvación de Dios sea hecha. Quiero que pensemos en esto. Todo lo que Dios ha planeado para el pueblo de Israel, y aún el ungir a Ciro como un siervo especial que va a cumplir sus planes,
tiene que ver con el deseo que Dios tiene de salvar a su pueblo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ese es el gran hilo conductor de toda la historia de la redención, de toda la historia de la Biblia. Otras naciones paganas, entonces, habían sido utilizadas por Dios para traer juicios sobre Israel y específicamente sobre la tribu de Judá y el pueblo de Jerusalén. Estas naciones paganas habían sido usadas para que aprendieran la disciplina del Señor los que pertenecían a su pueblo. Pero ahora también otro personaje, otro pagano, ahora va a ser el instrumento de Dios cuando debería de ser el enemigo de Dios. Pero quiero que entendamos esto, que el Señor está recordándoles a los israelitas que Él reina, que Él gobierna sobre todas las naciones. Y aún los reyes que no le conocen, poderosos como Ciro, van a servir para cumplir los planes de Dios. Dice Isaías en este texto que leímos, que Dios tomó de la mano a Ciro para destruir, para desarmar a las naciones, para hacer pedazos las puertas de bronce y para destruir los cerrojos. Es decir, hay en la misión de Ciro un sentido de que Él va a ser el libertador del pueblo de Dios. Él va a ser el que va a libertar al pueblo de Dios. Y dicen los expertos, las naciones bajo el poder de Ciro serían, según los registros históricos, Cilicia, Siria, Capadocia, Frigia, Lidia, Fenicia, Arabia, Babilonia, Asiria, entre otros. Es decir, todos los que en los capítulos anteriores de Isaías habían sido presentados como esas amenazas para el pueblo de Dios, ahora en el plan de Dios, dicho por Isaías casi 200 años antes de que ocurran estos eventos, ahora se nos dice que todas esas naciones que antes eran enemigos, por el poder de Dios sobre Ciro, que es su siervo ungido, escogido, ahora esas naciones estarán bajo el dominio de Ciro y Ciro será usado para liberar al pueblo de Dios. Así es que Dios muestra a los judíos que un hombre que no conoce las leyes que ellos sí conocían, será el instrumento escogido por Dios para cumplir su voluntad. Y que el castigo por el pecado cometido por ellos, por su rebeldía contra Dios, tendría como fin su salvación. Dios promete, fíjense, Dios promete a Ciro hacer todas estas cosas por él, para utilizarlo. ¿Qué son las cosas que Dios le promete a Ciro en este texto? Es increíble lo que Dios le promete a Ciro. Dice en el versículo 3 y versículo 4, te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor. Es decir, Dios le dice a Ciro, te voy a enriquecer para que en tu riqueza reconozcas que yo soy el Dios de Israel, el Señor, que te llama por tu nombre. Y dice, por causa de Jacob mi siervo, de Israel mi escogido, te llamo por tu nombre y te confiero un título de honor, aunque tú no me conoces. Es decir, Dios le da a Ciro algunas señales de cómo Ciro va a conocer al Señor. Lo primero es que lo va a enriquecer y le va a dar las riquezas de todas las naciones. Pero después le dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Si ponemos atención, vean ustedes en el versículo 4 cómo dice, por causa de Jacob, mi siervo, de Israel, mi escogido, te llamo a ti, Ciro, por tu nombre. Y te confiero un título de honor, aunque tú no me conoces. ¿Cuál es la razón para que Dios levante a este siervo especial, a este ungido especial? Es por el amor a Jacob, su siervo, por las promesas que Dios le había hecho a Jacob, a Isaac, a Abraham. Esta es la razón por la que te estoy levantando, Ciro, para que tú me conozcas, por amor a mi siervo, por amor a Jacob. ¿Qué personajes escoge Dios para mostrar en ellos su gracia y su bondad? Primero a Jacob, a un usurpador, a un rebelde, a un mentiroso, a un tramposo. Y luego escoge a un rey, el más pagano que te puedas imaginar. En esos tiempos, toda la región de Mesopotamia, todos estos reyes adoraban a los dioses de los elementos de la naturaleza, sus prácticas de matar a los niños en sacrificio para recibir cosechas, toda la inmoralidad sexual de los rituales de fertilidad, todas esas cosas que podría ser el contexto en el que Ciro creció.
a este tipo de personas los puede llamar Dios y los puede utilizar. Es algo maravilloso que Dios llame a personas como Jacob o como Ciro para mostrar en ellos su gloria, su poder, su misericordia, su amor. Todas esas cosas combinadas. En la salvación prometida a los judíos, Dios vuelve a mostrarnos que Él elige salvar y utilizar para sus propósitos a personas que no parecen ser las mejores opciones. Cuando leemos en cualquier parte de la Biblia, obviamente tenemos que recordar esto. Estamos leyendo la gran historia de la redención. Y todo lo que está contenido en esta palabra que Dios tiene para nosotros, tiene que ver con la salvación que Él ha dispuesto para todo el mundo. Cuando vemos el amor de Dios por Jacob y su compromiso para salvarlo, para liberarlo de la cautividad babilónica, debemos entender que así trabaja Dios también ahora para preservar a su iglesia. ¿Qué tiene que ver Israel y Ciro ahora con la iglesia? Bueno, que Dios ha decidido salvar a su iglesia por medios inesperados, como puede ser una persona como Jacob, elegido por Dios para que de ahí, de la familia de Jacob, de Isaac y de Abraham, salga aquel que va a bendecir a todas las naciones, en el cual todas las naciones serán benditas. Pero también puedes levantar Dios a Ciro, un siervo inesperado. La iglesia entonces, al igual que los judíos, somos un grupo de personas con defectos, ¿están de acuerdo? Somos idólatras. Ahora que he estado leyendo Isaías otra vez de una manera más profunda, veo la insistencia de mostrarnos, que Dios tiene para mostrarnos a un pueblo rebelde, idólatra, que todo el tiempo está yendo tras dioses falsos cuando conocen la salvación. Y yo digo, ¿por qué? ¿Qué utilidad tiene para nosotros como cristianos tener tantos pasajes en los que se nos muestre un pueblo rebelde e idólatra? Todo el tiempo. Yo digo, Señor, nosotros no somos idólatras, nosotros no somos tan necios como tu pueblo. Lo que he empezado a entender en las últimas semanas es que la iglesia del siglo XXI es tan culpable, tan idolátrica, es tan infiel como el pueblo de Judá, como el pueblo de Jerusalén del siglo VIII. Si tú piensas que eres mejor que los judíos del siglo VIII, si tú piensas que tú no necesitas escuchar los oráculos de amenaza y de juicio sobre ti, sobre tu vida, sobre las intenciones de tu corazón, sobre las razones por las que vives, si tú piensas que tú eres mejor que los judíos del siglo VIII que habitaban Jerusalén y a los cuales Isaías estaba ministrando, te estás engañando a ti mismo, no te conoces lo suficiente. Nuestra condición de pecado y de rebelión contra Dios es tan desesperada que Dios tiene que prometernos un Salvador, que es Emmanuel. Este Salvador que Dios les promete a los judíos es el mismo Salvador que Dios nos promete a nosotros, a Cristo, su propio Hijo, para que venga a ser lo que nosotros no podemos: cumplir con su ley, cumplir con la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a sí mismo. Toda esa ley que yo no puedo cumplir, la vino a cumplir Emmanuel, el Hijo de Dios, Cristo. Y también viene a morir la muerte que merecemos todos por nuestro pecado, por nuestra rebelión, porque siempre nuestro corazón ama algo de este mundo más que a Dios, y buscamos en este mundo nuestra salvación en lugar de buscarla en el Señor. Y así Cristo paga el precio de nuestro pecado, el precio de nuestra incapacidad de amar a Dios, de amar a nuestro prójimo, y todo eso es pagado en la cruz. Así puestos entonces los ojos en Cristo, hallamos la realidad de nuestra salvación. Pero quiero decirles algo: así como Ciro puede ser un personaje, un salvador, un libertador que nos sorprenda, así también cuando Cristo viene al mundo sorprende a toda la gente. No era un salvador, no era el salvador que estaban esperando los judíos. Obviamente los judíos sabemos que estaban esperando a este líder militar que se hiciera cargo de liberarlos de los romanos, a este líder que viniera en un caballo que destruyera la injusticia en la que estaban viviendo los judíos, pero no. Cuando Cristo viene al mundo nace en condiciones muy humildes, y hasta los que serían sus discípulos, hasta los que serían sus seguidores más cercanos, están sorprendidos de que la salvación venga de un hombre como Jesús.
en Juan capítulo 1, versículo 43, cuando Jesús está llamando a los discípulos, tenemos esta historia que me gusta mucho sobre Natanael. Dice en el versículo 43, Juan capítulo 1, versículo 43. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret. Fíjense, no está en signos de interrogación. Está escrito con signos de ¿qué? De exclamación. De Nazaret, así como de Nazaret. Replicó Natanael: ¿acaso de allí puede salir algo bueno? No inventes, ¿cómo de Nazaret? ¿Cómo puede el Salvador venir de un pueblo tan miserable, tan oscuro? ¿Cómo puede venir de ahí? Fíjense, estamos hablando de este ungido del Señor, de este siervo, pues sorprendente, inesperado, que es Ciro, pero de la misma manera Dios decide salvarnos por medio de su propio Hijo, de Emmanuel, de Dios con nosotros, de Cristo, de este hombre que sale del pueblo de Nazaret, de quien nadie esperaba que surgiera algo bueno. Cuando vemos a Natanael, normalmente pensamos: Natanael, qué mala onda, qué personaje tan horrible, ¿cómo es posible que sea tan incrédulo Natanael? No, Natanael somos tú y yo, Natanael somos nosotros, porque nos sorprende cómo Dios ha decidido salvarnos por medio de Cristo. Realmente la salvación que tenemos por medio de Jesús nos debe sorprender, debe ser algo inesperado, debe ser algo que no se comprende hasta que el Espíritu Santo de Dios obra en nuestras vidas, transforma nuestras mentes, transforma nuestros corazones, hace que nos demos cuenta de nuestra necesidad, de nuestra miseria espiritual, hace que nos demos cuenta de la santidad de Dios y abre nuestros ojos para que hallemos en Cristo la salvación. Pero esto debe sorprendernos. La gente, no solamente en el tiempo de Jesús se sorprendía, también en nuestro tiempo la gente sigue sorprendiéndose de que pongamos nuestra confianza y nuestra esperanza toda en Cristo. Fíjense, aún Juan el Bautista, y se los he compartido muchas veces, Juan el Bautista en Mateo capítulo 11, cuando está encarcelado, después de haber testificado en el bautismo de Jesús, aquella voz que salió del cielo y que dijo: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Después de haber dicho él mismo: miren, viene otro de quien no soy digno de desatar su calzado, él los bautizará con fuego. Y después de haberlo identificado como Cristo, cuando Juan el Bautista está en la cárcel, ¿qué hace cuando está en la cárcel? Manda a sus discípulos a que vayan con Jesús y que le pregunten: ¿qué? ¿Eres tú o esperaremos a otro? ¿Eres tú el Mesías o esperaremos a otro? Porque la verdad estoy sacado de onda, la verdad no esperaba esto, la verdad no esperaba que vinieras a salvarnos así. Estoy a punto de que me corten la cabeza, o sea, estoy aquí en medio de esta gente horrible, loca, pecadora, y tú eres el Salvador y yo soy tu primo. Nos conocimos desde que estábamos en las pancitas de nuestras mamás. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a hacer algo? Y Jesús le dice: sí, no, vayan y díganle. Los cojos andan, los ciegos pueden ver, los sordos oyen. El evangelio les es predicado a los pobres. Dice: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado el que les satisface como he decidido salvarlos. La salvación que Dios nos da por medio de Cristo debe ser algo inesperado, debe sorprendernos, no debe ser algo que esperábamos, debe ser algo que solamente por la revelación del Espíritu Santo podamos comprender profundamente. Porque así como Dios eligió a un libertador inesperado como Ciro, así también Cristo es un libertador inesperado. Tal vez no es lo que esperabas, tal vez pensabas que cuando fueras cristiano a lo mejor tus problemas económicos se iban a terminar, ¿no? Cuando yo sea cristiano, como muchas iglesias, ¿verdad?, que enseñan eso, que tú vienes a Jesús y Él tiene salud y prosperidad, pero eso no lo vemos en la Escritura con todas las personas. Hay personas ricas en la Biblia, como Job, como Abraham, hay personas riquísimas, pero también hay personas que mueren sin tener gran cosa, ¿verdad? Está
los discípulos de Cristo, que todos murieron siendo martirizados o teniendo que huir o teniendo que estar solos. ¿Te sorprende la forma en la que Cristo te ha salvado? ¿Ha suplido todas tus necesidades? Tal vez sí, estoy seguro que sí, pero seguramente tus problemas económicos o tus preocupaciones económicas no se han terminado, especialmente en este tiempo. Tal vez tú pensabas que cuando fueras cristiano tus problemas de salud se iban a terminar, voy a sanar cuando venga Cristo. Tal vez mi matrimonio va a ser menos difícil cuando venga Cristo. Tal vez mis hijos, tal vez voy a aprender cómo educar a mis hijos para que sean niños ideales, no niños AC. Los que están en AC saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Que mis hijos sean ideales. Cuando yo venga a Cristo, mi familia va a ser ideal, mi matrimonio va a ser ideal, todo va a funcionar perfecto, mi vida matrimonial va a ser satisfactoria, mis hijos van a ser niños increíbles, niños así de película, niños ideales. Pero venimos a la fe en Cristo y seguimos teniendo dificultades, relaciones quebrantadas, problemas de salud. La salvación que Dios nos ha dado en Cristo también debe ser algo inesperado. Dios, fíjense, le dice a Ciro en el versículo 5, yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí, no hay ningún Dios, aunque tú no me conoces, te fortaleceré. Aunque Ciro no conocía a Dios, Dios promete fortalecer a Ciro. Y yo pienso, si Ciro no le conocía, si Ciro era un pagano y Dios promete fortalecer a Ciro para cumplir en él sus planes, pienso en nosotros como iglesia, que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, que Dios ha hecho que nosotros le conozcamos. Y yo pienso, Dios, ¿nos vas a fortalecer en este tiempo? ¿Vas a fortalecer a tu iglesia en este tiempo del coronavirus? ¿No? ¿Qué va a pasar con las finanzas de la iglesia? ¿Qué va a pasar si la gente se muere? ¿Qué va a pasar si la iglesia sigue cerrada por 6 meses? Dios fortalecerá a su iglesia, así como prometió fortalecer a alguien que ni siquiera lo conocía. Aquí, en este tipo de circunstancias, es cuando tenemos que recordar las palabras que a través de Pablo Dios les dice a los cristianos. En Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39, pensando, si Dios va a fortalecer a un pagano que no lo conoce para que cumpla sus propósitos, ¿cómo Dios no va a fortalecer a su iglesia? ¿Y cómo Dios no va a fortalecer a sus hijos, a los que hemos sido adoptados en su familia para enfrentar cualquier circunstancia? Dice Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39, estas palabras que creo que en este tiempo deberíamos de recordar. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Generosamente junto con Él todas las cosas, en tiempos de paz, en tiempos de guerra, en tiempos de enfermedad, en tiempos de dificultades, en tiempos de bonanza, en invierno, en primavera, en lo que sea, Él nos va a dar todas las cosas. Dice Pablo, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Si Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Si Cristo es el que murió e incluso resucitó y ahora está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Realmente ustedes, en medio de estas circunstancias que estamos viviendo por el coronavirus, ¿puedes creer que Cristo está gobernando todas las cosas porque está a la derecha de Dios y además está intercediendo por nosotros? Es decir, tenemos su cuidado, tenemos su atención en medio de esta circunstancia actual. ¿Realmente creemos eso? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia, el coronavirus? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. O sea, ¿qué quiere decir Pablo? Nos recuerda que aunque Dios está con nosotros, podemos sufrir cosas aún como esta, como que nos maten, como que de acuerdo al mundo seamos vencidos. Eso está incluido en la salvación que Cristo nos ha dado. No dice que tú vas a sobrevivir el coronavirus, ¿eh? No dice que no te va a dar coronavirus. No dice eso. Dice que te va a fortalecer por si sobrevives. Que te va a fortalecer en este tiempo. Pero no quiere decir que no, que vas a sobrevivir el coronavirus. A lo mejor te mueres. ¿Qué vas a hacer ante la realidad de esto? De que Dios diga, yo te amo, yo te quiero. Así como le dijo a Juan el Bautista, estoy haciendo todas estas cosas, mira, yo soy el Mesías, y a ti te van a cortar la cabeza, es lo único que faltó que dijera. ¿Qué pasaría si hoy nos dijera el Señor, y muchos de la iglesia van a morir del coronavirus?
Esto es algo que nos debería de sorprender. Esto es algo que deberíamos de decir, ¿cómo es posible que Dios quiera eso? Si el mismo Pablo está diciéndoles a los creyentes en la iglesia de Roma, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Pablo está diciéndoles, somos más que vencedores en Cristo, pero nos pueden matar. Somos más que vencedores en Cristo, pero te puedes morir en la epidemia. Somos más que vencedores en Cristo, pero se puede morir un hijo, se puede morir tu papá o tu mamá. Somos más que vencedores en Cristo, pero las pruebas van a venir. Y tú tienes algo que nadie te puede quitar. Fíjense lo que dice en el 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada nos puede separar del amor del Señor, y Él va a hacer todo para salvarnos. Él levantó a un siervo inesperado, que era Ciro, para liberar a los cautivos de Babilonia. En medio de nuestro encierro por el coronavirus, ¿Dios no tendrá el mismo cuidado por ti? Dios no será tu libertador en medio de esta crisis. Dios no estará con la iglesia en medio de esta crisis. Así es que Dios ha provisto un siervo inesperado. Para los judíos en ese momento era Ciro, para nosotros ahora es Cristo Jesús. Vamos al versículo 7, vamos a hablar de un Dios incontrolable. Fíjense lo que dice este texto. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo que calamidad. Yo soy el Señor, hago todas estas cosas. Destilen cielos desde lo alto, nubes, hagan llover justicia, que se abra la tierra de par en par, que brote la salvación, que crezca en ella la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Los judíos, este texto es como muy repetitivo, porque nos habla otra vez de recordar quién es el Señor. Nos habla otra vez, les habla primero a los judíos y les recuerda quién es el Señor. Dice, yo soy el que creo todas las cosas, traigo bienestar y calamidad, yo hago todas estas cosas. Los judíos tenían que recordar en medio de su situación en la cautividad o antes de la cautividad, porque esto es 200 años antes de ir a la cautividad, tenían que recordar que Dios poderoso estaba ahí con ellos. Es decir, ahí los judíos eran testigos de la liberación de Egipto, de cruzar el Mar Muerto en tierra seca, de vagar 40 años por el desierto sin que les faltara pan y sin que su calzado se gastara. Habían entrado cruzando el río Jordán a la tierra prometida, luego le dieron 7 vueltas a Jericó. ¿Y qué pasó? Se derrumbaron las murallas. Es decir, los judíos tenían en su historia pasada, muchas muestras del poder y del cuidado de Dios. Pero también en Isaías leímos hace unos pocos capítulos, cuando el profeta le dice al rey, no temas porque Sennacherib no va a poder conquistar esta ciudad. ¿Se acuerdan de eso? Entonces está también, los judíos en el tiempo de Isaías también habían visto el poder y la salvación que Dios había provisto para ellos. Es que parece que nos olvidamos muy fácilmente, igual nosotros que los judíos, del poder que Dios nos ha mostrado. ¿Han visto ustedes el poder de Dios en sus vidas? ¿Han visto la bondad de Dios en sus vidas? ¿Les ha suplido Dios todas las cosas que ustedes necesitan? De una manera que ustedes dicen, ¿cómo es posible que Dios nos haya dado tantas cosas? ¿Cómo es posible que Dios nos haya llevado a través de estas circunstancias? Voltea hacia atrás y tal vez ves esas cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. Pero la pregunta hoy en medio de esta crisis que estamos viviendo, ¿tienes la confianza total puesta en Dios? ¿O debemos de ser recordados también que nosotros no tenemos el control? Esto nos pasa a nosotros también cuando enfrentamos el temor, fíjense, de las cosas, de que las cosas se nos salgan de control, de que las cosas no sean como queremos. ¿Y sabes por qué tenemos tanto miedo de que las cosas se salgan de control o de que las cosas no sean como nosotros queremos? Porque en realidad estamos aferrados a cosas en las que hemos encontrado nuestra salvación. Y cuando Dios, que como dice aquí, cuando Dios
nos dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad. Cuando Dios hace cosas que nos parecen que son calamidades, cuando Dios hace cosas que no comprendemos, entonces somos confrontados con nuestra propia idolatría. ¿Se acuerdan cuando empieza el libro de Isaías? En el reinado del rey Usías, cuando Isaías es llamado a profetizar, ¿cómo se describe la situación del pueblo de Judá ahí en Jerusalén? ¿Se acuerdan? ¿Les estaba yendo bien o medio mal? Les estaba yendo muy bien. El rey tenía carros de guerra, tenía caballos, había prosperidad económica, estaban llenos de ídolos de oro y plata. Tenían una prosperidad, habían tenido un tiempo muy bueno bajo el reinado del rey Usías, y en medio de esa prosperidad es cuando el pueblo estaba más perdido. ¿No nos pasará a nosotros que cuando estamos más saludables, que cuando tenemos todas las cosas que necesitamos, que cuando estamos pasando por muy buenos tiempos, ¿no será a veces ese el tiempo más peligroso para la iglesia de Cristo y para nosotros como cristianos? ¿No será el tiempo en el que tomamos menos en serio la iglesia, menos en serio nuestro compromiso de seguir a Cristo, menos en serio nuestra necesidad de vivir una vida santa delante de Dios, menos compromiso de servicio? ¿Por qué? Porque las cosas están buenas, porque hay muchas cosas que hacer, hay muchas plazas a donde ir, hay muchos helados que comer, hay muchas series que ver en Netflix, en Amazon Prime, hay muchas películas nuevas que van a ganar el Oscar, que están nominadas a Cannes, hay muchas comidas ricas que probar, hamburguesas nuevas, tacos nuevos, pizzas nuevas, comida fusión, lo que se les antoje. ¿Qué hay? ¿Qué falta? Hay de todo. Y Dios nos permite vivir en esos tiempos, pero en esos tiempos de prosperidad, de tranquilidad, podemos endurecernos tanto como los judíos se endurecieron en el tiempo de la prosperidad bajo el reinado del rey Usías. Y entonces Dios tiene que crear estas calamidades. La verdad, tú piensas que el coronavirus está fuera del control de Dios, tú piensas que lo crearon en China, que lo crearon los gringos, que lo hizo fulanito, que todo es para desestabilizar la 4T. O sea, hay personas que piensan en todas estas tonterías. No. Quiero que te arrepientas de pensar eso, que pienses de temer eso que se ha dicho y que simplemente puedas voltear hacia el cielo y puedas decir: todo esto lo has traído tú, Dios, para humillarnos, para recordarnos que tú estás en control, que tú creaste la luz, que tú creaste las tinieblas, que tú traes el bienestar y también traes la calamidad, y que dependemos de ti, y que nos has dado un Salvador que es Cristo Jesús, en quien podemos confiar. Pero nos da mucho miedo, nos revela esto, porque en realidad hay cosas de este mundo en las que hemos puesto nuestro corazón. Y entonces ahora, cuando vienen estas cosas como el coronavirus, entonces esas cosas en las que hemos puesto nuestra confianza, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra estabilidad, nos dan bienestar, pero son unos salvadores muy miserables. ¿Estás de acuerdo? Mi salud es algo muy miserable en el cual no puedo poner mi confianza. Mis finanzas es algo muy miserable en el cual no debo poner mi confianza. Mi familia es algo en lo que no debo poner mi confianza, porque mi familia no me puede salvar, mi esposa no me puede salvar, tus papás no te pueden salvar, tus hijos, tus nietos no te pueden salvar, tu trabajo, tu jefe, tu gran compañía europea, americana o lo que sea, en Las Lomas, en Palmas, donde esté, no te puede salvar eso. Tenemos en este tiempo la tremenda oportunidad de recordar quién es nuestro Dios. Los judíos tenían que recordar quién era su Dios en medio de estas profecías 200 años antes de la cautividad, y nosotros tenemos que recordar quién es nuestro Dios. ¿Cómo vamos a recibir lo que el Señor hace en nuestras vidas? ¿Podemos amargarnos? ¿Podemos voltear al cielo y decir: maldita sea la hora en la que vino este coronavirus, echó a perder mis planes, echó a perder mis capacitaciones, echó a perder todo lo que yo tenía planeado para este tiempo, perdí mis boletos de avión, ya no puedo seguir con mis planes, quién sabe si vamos a poder seguir con lo que yo había dicho que íbamos a hacer? ¿Podemos reaccionar así, maldiciendo, estando resentidos con Dios, o podemos confiar en Él
y conocerlo más. Fíjense una cosa, desde el principio de este texto vemos que Dios quiere que Ciro lo conozca. Pero también Dios lo que va a hacer a través de Ciro es para que su pueblo lo conozca, recuerde quién es el Señor. Fíjense lo que dice en el versículo 9, del 9 al 11, del texto que leímos de Isaías 45. Hay del que contiende con su hacedor, hay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. Pues es decir, toma tu lugar, toma el lugar que te corresponde. No eres más que un tiesto, algo insignificante, algo que se desvanece, algo que Dios puede deshacer entre sus dedos. No eres algo glorioso, no eres algo permanente, no eres algo que va a existir por la eternidad así como estás, no. Hay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra, y acaso el barro le reclama al alfarero, fíjate en lo que haces, tu vasija no tiene agarraderas. Mira el gobierno en el que nos has puesto, Dios, mira al presidente que tenemos. ¿Eso vas a ponerte a decir eso como cristiano? ¿Vas a ponerte a decir... los hospitales están horribles? ¿Vas a ponerte a pensar como los paganos, como los que no conocen a Dios? ¿Vas a empezar a reclamarle a Dios por lo que está haciendo y por las circunstancias en las que te ha puesto? ¿Cuánto tenemos que recordar quién es nuestro Dios? Hay del que le reprocha a su padre, mira lo que has engendrado. Hay del que le reclama a su madre, mira lo que has dado a luz. Así dice el Señor, el Santo de Israel, su artífice, el que los creó. A ustedes, el que los hizo a ustedes. ¿Van a pedirme cuentas del futuro de mis hijos o darme órdenes sobre la obra misma de mis manos? No es un muy buen tiempo para recordar estas palabras de Isaías. Señor, voy a ponerme a discutir contigo, voy a ponerme a quejar, voy a ponerme a reclamar, voy a amargarme. Solamente si no eres un cristiano es válido que te pongas así. Solamente si no eres un cristiano tienes que tener puesto tus ojos en el gobierno, en los gobiernos del mundo, en el gobierno de este país, en las carencias de los países, en los complots de las naciones. Solamente si no eres un cristiano te doy permiso de que hagas eso. Deberías de hacerlo porque no tienes en qué confiar. Pero si tú dices que eres un cristiano y no has tomado en serio tu salvación, entonces tienes que preguntarte, ¿realmente conozco a mi Dios? ¿Realmente conozco la salvación? ¿O estoy en desesperación? ¿O estoy en desesperanza? Porque veo un futuro incierto, porque veo a los gobiernos de este mundo, porque veo la incapacidad humana y la injusticia. Si no eres un cristiano, fíjense, también hay algo maravilloso que dice aquí. Habla acerca de cómo Dios va a traer justicia, va a hacer que llueva la justicia. Si no eres un cristiano, si tú no eres un creyente, déjame decirte que nunca encontrarás la justicia en este mundo. Aunque pienses que luchas por ella, finalmente tu propia injusticia te va a condenar, porque aunque tú pienses que tú no eres injusto, lo hemos visto en las semanas anteriores, también tú eres injusto. Tampoco tú amas a Dios sobre todas las cosas, ni amas a tu prójimo como a ti mismo. Has fallado en amar a los demás. No puedes encontrar la justicia en este mundo. Pero quiero decirles a ustedes algo, cristianos. Si ustedes están afianzados en Cristo, tomados de Cristo, tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces tenemos la promesa de que Dios establecerá su justicia, porque también esto es lo que manifiesta Dios en estas palabras dadas a Ciro. Cuando dice, Ciro va a ser mi ungido, dice, y ahora llueva la justicia sobre la tierra. La esperanza que tenemos es de que un día habrá justicia, viviremos delante de Dios por la eternidad, con cuerpos nuevos, sin enfermedades, sin malos gobiernos, sin injusticia. Y entonces esa promesa la tienes tú si eres un cristiano, y deberíamos de aferrarnos a esa promesa para que si nos llega la muerte en el coronavirus no perdamos nada, porque nadie nos puede quitar esa salvación que tenemos en Cristo. Qué triste es conocer cristianos que le tienen miedo a la muerte, que no quieren morir. Dudo mucho de la salvación de esos cristianos. Dudo mucho de que realmente sepan quién es Cristo. Yo siempre le digo a mi esposa, mi amor, si cuando yo esté moribundo empiezo a decir, no me dejes morir, Tere, sálvame, vende tu riñón, pero no me dejes que me muera, llévame al mejor hospital. Si yo estoy así, mi amor, tú sabes que mi fe es un fraude, que no soy un cristiano. Si llego a ese punto, ora por mí para que Dios tenga misericordia de mí, porque si yo en el momento de mi muerte no quiero morir, entonces mi fe es un fraude. ¿Es tu fe un fraude? ¿Es tu fe un fraude? No lo sabemos porque no hemos llegado hasta ese punto, pero yo no quiero
que mi fe sea un fraude en la hora de mi muerte, sino que muera yo con esa confianza puesta en Cristo, mi Señor y mi Salvador, y yo diga, voy a esta vida que Dios me ha prometido. El Señor entonces hace todo lo posible por salvarnos y recordarnos quién es Él, así como les insiste a estos judíos que recuerden quién es Él. Y para eso utiliza circunstancias en las que tenemos que recordar que Él tiene todo el control y no nosotros. Todo está siendo utilizado por ese Dios incontrolable. A ver, controla a Dios, trata de controlarlo de alguna manera, ofrécele algo que necesita Dios de ti. Y también como los judíos, así nosotros deberíamos poner otra vez nuestra confianza en su salvación. Puedes confiar en que al final de esta crisis mundial tú habrás conocido a Dios de una nueva forma y que habrás sido transformado al tener que poner tu confianza en Él otra vez. Yo he pensado estos días, estoy muy animado porque digo, después de estas semanas, después de todos los planes cancelados, después de todas las circunstancias tal vez adversas dentro de mi mente, estoy emocionado por cómo mi fe va a ser cambiada, transformada, cómo mi fe va a crecer o va a madurar a través de estas circunstancias. ¿No les emociona a ustedes estar viviendo estos tiempos? Por lo que Dios va a hacer en ustedes. Emociónense, anímense, porque Dios va a hacer algo con nosotros. Confiemos una vez más en el Dios incontrolable y bueno, que se hace cargo de nosotros, que está a cargo de todas las cosas. 3, vamos al último punto, una razón incomprensible. Entonces hemos visto a un siervo inesperado, hemos visto a un Dios incontrolable que crea hasta la calamidad, pero lo hace para bien, si es que somos sus hijos, si es que lo conocemos, y una razón incomprensible. ¿Cuál es la razón para que Dios haga todas las cosas? Dice en el versículo 12 y 13, yo hice la tierra y sobre ella formé a la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos y di órdenes a las constelaciones. Entonces otra vez les recuerdo que yo hice todas las cosas. Mis manos extendieron los cielos y ordené a las constelaciones. Di órdenes a las constelaciones. Y dice en el versículo 13, levantaré a Ciro en justicia, allanaré todos sus caminos. Él reconstruirá mi ciudad y pondrá en libertad a mis cautivos, pero no por precio ni por soborno. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Otra vez Isaías termina esta parte hablándoles a los judíos y recordándoles que Dios es el Todopoderoso que ha establecido el orden universal de las cosas, pero que también Él usará a Ciro para reconstruir la ciudad del pueblo del Señor, Jerusalén. Esto de las constelaciones me llama la atención porque, por ejemplo, los griegos tenían a sus dioses identificados con los cuerpos celestes. Los griegos de alguna manera veían en los cuerpos celestes el poder de la divinidad y entonces tenían estos dioses del cosmos. Pero los judíos, Dios les dice, yo no soy el cosmos, yo no soy estos planetas, yo no soy estas constelaciones, yo las creé a todas estas constelaciones, yo estoy por encima de todo lo creado. Es decir, he planeado todas las cosas. Y tenemos que entender para qué, cuál es la razón para que Dios cree todas las cosas. Fíjense lo que dice, levantaré a Ciro en justicia, allanaré todos los caminos, que voy a quitar todos los obstáculos para que reconstruya mi ciudad y ponga en libertad a mis cautivos. Dios por medio de Isaías, Dios les dice a los judíos, Dios está trabajando para su salvación. Ahorita que los va a enjuiciar y que se van a ir al cautiverio y también cuando tengan que regresar del cautiverio. Todo lo que Dios está haciendo, lo está haciendo para salvarlos a ustedes. ¿Para qué levanta entonces Dios a Ciro? Para liberar, para salvar a su pueblo. Ahora fíjense lo que dice, nos da un detalle muy interesante. Los pondrá en libertad, pero no por precio ni soborno. En la antigüedad, y esto lo sabían los judíos, lo sabían los israelitas, cuando un rey conquistaba a ciertas personas, a una ciudad o a un territorio y se llevaba a los nobles y los ponía en cautiverio, no siempre los mataban, también a veces ¿qué hacían? ¿Cobraban qué? Un rescate. Cobraban un rescate. Entonces lo normal era que si un rey iba a liberar a ciertos cautivos, les iba a pedir un rescate. Pero dice el Señor, pero a ustedes no los va a liberar Ciro porque le den un soborno, porque le den una lana. No. Los va a liberar porque yo voy a hacer que Él los deje ir
sin que ustedes le den nada. ¿Qué ganaba Ciro dejando ir a los judíos si analizamos el tiempo en el que regresaron los judíos a Jerusalén? ¿Qué ganaba Ciro liberando a esos judíos? No tenían nada. Jerusalén estaba destruida, no había riquezas, no había tierras, no podían ser tributarios. Es más, hasta Ciro tuvo que financiarles la reconstrucción de Jerusalén. ¿Y no es así la salvación por la gracia? Cuando venimos a Cristo, cuando venimos al Señor y recibimos esa salvación que Dios nos ha dado por medio de Jesús, ¿no venimos todos así miserables? ¿No venimos todos con manos vacías? Venimos al Señor y confiamos en su misericordia, en su gracia, en lo gratuito de esta salvación que Dios nos ha dado. ¿Qué podemos traerle a Dios? ¿Qué podemos ofrendarle hoy a Dios? ¿Qué podemos hacer para controlar a este Dios incontrolable que ha hecho todas las cosas creadas y que está en control de todo? ¿Qué podemos ofrecerle? Nada. ¿Qué gana Dios salvándonos? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué gana Dios salvándote, Sammy? Otro flaco más en el reino. Hay muchos flacos ya. ¿Qué gana Dios salvándote? ¿Qué gana Dios? ¿Qué gana Dios levantando un siervo como Ciro, trabajando en contra de las naciones, mostrando su poder y su gloria? ¿Qué gana Dios enviando a su propio Hijo, a Jesucristo, a Emmanuel? ¿Qué gana Dios enviando a su Hijo para que viva la vida que no podemos vivir y muera la muerte que merecemos? ¿Qué gana Dios al salvarnos? Desde mi perspectiva no gana nada, porque no necesita nada, porque Él hizo todo. Porque podría hacerse una humanidad nueva, porque podría hacerse personas mejores que nosotros. Pero ha decidido amarnos así como somos, ha decidido deleitarse en nosotros y ha decidido habitar en medio de su pueblo. Cuando leemos todos los pasajes de la salvación, especialmente Apocalipsis, los últimos capítulos del Apocalipsis, vemos cómo Dios lo que quiere al final de la historia, al final de todas las calamidades, al final de toda la injusticia humana, ¿qué es lo que Dios más anhela? Habitar en medio de su pueblo. Yo no puedo entender por qué Dios quiere habitar en medio de personas como nosotros. No entiendo qué gana Dios. Para mí es una razón incomprensible la razón que Él da, porque realmente cuando habla de Ciro, dice, no le van a dar ustedes ni siquiera dinero a Ciro. No gana nada a Ciro con rescatarlos. Es lo que también Dios nos está diciendo. Él no gana nada con rescatarnos. Solamente gana mostrarnos su amor. Y en el amor que nos muestra Dios, en el amor que Dios nos da por medio de Jesucristo, muestra ahí más su gloria, su poder. ¿Quién es Él? Dios quiere que lo conozcamos. Ahí está la vida eterna. Así es nuestra salvación, gratuita. Dios no gana nada, solamente quiere que lo conozcas. En medio de la locura, estaba pensando esto, en medio de la locura que estamos viviendo por el temor de la crisis, del famoso coronavirus, dediquemos nuestro tiempo y nuestros esfuerzos a mostrar la salvación que hay en Cristo. Que nuestras buenas obras sean visibles para que los demás conozcan a un Dios que no gana nada salvándonos, que solamente nos quiere mostrar su amor, así gratuito. No tenemos nada que darle. Ese Dios que salva de pura gracia, ese Dios incontrolable y bueno, al Dios que nos ha creado para Él. Vivamos así, siendo suyos desde ahora, en comunión con Él. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Él. Padre, Dios bueno y santo, te damos gracias porque nos has dado un Salvador inesperado que es Cristo Jesús. Queremos, Señor, que esa salvación que hemos recibido en Cristo nos satisfaga. Y Señor, gracias porque eres incontrolable, gracias porque tú haces lo que quieres y nos expones a lo que tú quieres. Puede ser hasta la muerte, pero eso incontrolable que eres también es una muestra de tu amor por nosotros, de que pudiendo deshacerte de nosotros fácilmente, has decidido de una manera incomprensible salvarnos, mostrarnos tu gracia, tu bondad y tu amor. Bendice a tu iglesia, bendícenos mientras te servimos, Señor, en medio de esta ciudad.
que busquemos formas de bendecir a los que están en esta ciudad, a nuestros vecinos, de animarles, que mostremos nuestra confianza en ese Dios, pero no una confianza falsa, no una confianza hipócrita para que vean nuestras buenas obras, no, sino una confianza real, genuina, que proviene de sabernos amados, perdonados, cubiertos con la sangre preciosa de Cristo. Señor, gracias por esa razón incomprensible de amar a personas como nosotros. Estamos muy agradecidos por tu amor, estamos muy agradecidos de todo lo que estás haciendo. Nos ponemos en tus manos, en esa confianza, en esa comunión contigo, en esa esperanza de ver la vida eterna en tu presencia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.